anticipábamos en el bloque anterior, estamos estrenando una columna acá con Victoria González, también nuestra productora estrella de este programa, para hablar un poco de Generación Cromañón, el título de la columna. Victoria, al aire. Hola. Hola, bienvenida a todos. Gracias. Hoy estoy un poquito nerviosa, un poquito más nerviosa que el tema a tocar es un poco más profundo. Claro, es un tema que, bueno, a mí me atraviesa personalmente por lo vivido, así que, bueno, aflora la sensibilidad de uno y, bueno, siempre es complejo, pero vengo con muchas ansias, también acompañada de cierta manera, porque bueno, muchos familiares, sobrevivientes, amigos que están ahí bancando, que están del otro lado, que han mandado mensajes y bueno, están ahí sosteniendo también un poco lo que es esto que de Generación Cromañón. Y que además que una particularidad de Generación Cromañón, que lo venís llevando a cabo vos, también lo ligaste al periodismo porque fuimos un poco un grupo apoyando, digamos, esto de gestionar tus propios espacios para que después no caigan en los 30 de diciembre que te llama un periodista y tratar de, ¿no? Sino que construir una narrativa desde el lugar, ¿no? Y es importante esto para nosotros como grupo, como equipo, brindar un espacio que es propio, además. Sí, bueno, eso es importante. Nosotros dijimos ya desde hace un tiempo cuando decidimos crear el proyecto cultural, Cromañón también nos enseñó que nosotros íbamos a tomar la voz de nuestra propia historia, la íbamos a poner en palabras y íbamos a decir lo que a nosotros nos pasaba, ya dejando de darle la voz al otro, que el otro hable por nosotros, porque bueno, los procesos son complejos, son 20 años que ya llevamos encima con un montón de cosas que bueno, a veces parece volver a la misma noche del 30, otras veces se pueden superar más rápido. Siempre, como decimos, repetimos la frase del compañero que Cromañón de vez en cuando, cada tanto sana y cada tanto quema. Entonces necesitamos volver. Decidimos tomar nuestra propia voz, generar nuestros espacios, siempre agradeciendo los espacios que hemos recibido, que hemos tenido. Bueno, después de la columna viene Tomás, que con Noti de ayer siempre me ha acompañado, nos ha abierto la puerta a mí, a mis compañeros. Que además, como decía, el Cromañón no siempre fue fácil llegar a los medios. Hubo mucha censura en el medio y por eso espacios jóvenes como el de Tomás fueron clave para multiplicar esa voz, exactamente. Claro, y visualizar también. Sí, no lo hacía cualquiera en un momento, eso es lo que... No solamente eso, sino también el acompañamiento que él brinda, digamos, de manera personal. Bueno, yo lo conocí a él y él es un amigo con el que... milita la causa, Sí, además, bueno, es una persona, como decimos, ¿no? Hablar de Cromañón en diciembre, el 30 de diciembre, es fácil, ¿no? Hablarlo durante todo el año, acompañar en cada movida rockera y en cada cosa que uno hace, eso es más complejo. Y él lo viene haciendo como otros espacios. Pero bueno, también necesitamos este espacio, nuestro espacio, de la misma manera que el año pasado hicimos el ciclo de podcast Generación Cromañón, donde ahí, bueno, hay voces de familiares, de sobrevivientes, de actores también, porque está la gente de la serie. Sí, es el primer podcast, o sea, primer ciclo de podcast que está hecho por sobrevivientes y por familiares, obviamente. Muchos de nosotros fuimos parte de eso, apoyamos del periodismo y demás, pero está hecho, producido por sobrevivientes y por familiares. Sí, está producido directamente por familiares y sobrevivientes y cada voz y cada palabra que está ahí está pensada desde ese lugar, ¿no? Bueno, nosotros acá en esta columna un poco también vamos a ir desprendiendo de ese ciclo de podcast y vamos a ir trayendo la voz de los sobrevivientes y los familiares desde lo que ellos transmitieron, ¿no? Claro. Porque hacer un análisis de los podcasts, ¿no? Claro, post-podcast, hacer todo un análisis. Vamos haciendo, por supuesto vamos a tener algún invitado también que venga, algún sobreviviente familiar que quiera venir. Acompañar. Pero bueno, antes que nada y antes que todo, vamos a
repasar algunos conceptos. A repasar algunos conceptos, porque bueno, hablamos de generación Cromañón y bueno, generación Cromañón, ¿a qué nos referimos? Claro. ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, porque generación habla como de un grupo etario, eso es lo que entiendo yo. Ahora, generación Cromañón, ¿qué es? Bueno, primero quiero hablar de esto de la memoria sensorial que tiene la palabra Cromañón. ¿No? Tiene una connotación por sí sola. Acá en este país, en Argentina, decimos Cromañón y no es lo mismo que decirlo en otro lugar, tiene su propio significado. Y cuando decimos Cromañón, se vienen imágenes, se vienen sensaciones de aquella noche, el que estuvo en su casa mirando la tele. Te traslada a un hecho. Claro, te traslada a un lugar, te lleva a, bueno, digo memoria sensorial porque a nosotros nos traspola a un lugar. Olores. Olores, sobre todo, sirenas. Exactamente. Entonces, bueno, Cromañón tiene su propio peso. Hay que entender, digamos, cuando lo mencionamos, que eso está presente por un lugar. Por otro lugar, también lo que venimos es esto, ¿no? Que es la generación Cromañón. ¿Y cuándo surge la generación Cromañón? ¿Dónde la ubicamos en una línea temporal? Claro. La generación Cromañón no surge la noche del 30. La generación Cromañón se viene gestando el otro día. antes, exactamente. Se viene gestando en el barrio, en la esquina, se viene gestando en el rock and roll, en esta nueva movida del rock and roll que surgía, porque, barrial. claro, no era lo mismo. No era el mismo rock, que no es el rock de los 70, tampoco es el rock ni siquiera de los Redondos. De los 90. Claro, de los 90. Muchos dicen que es de los Redondos, es la copia de los Redondos. No, es un rock barrial. Sí, lo sabemos. Es un rock barrial que nace desde los barrios populares. Como una militancia, como contestataria al mismo rock. Exacto, y llega a copar lugares de capital. Sí. Si llegabas a obras, era la frutilla del postre para quienes militábamos eso. Claro. Para nosotros, como público, también era importante que sucediera eso. Estábamos esperando que sucediera eso. Copábamos, copábamos micros llenos. Sí. La militábamos a la banda. Claro, entonces, hablamos de esto, ¿no? De que la generación Cromañón se viene gestando antes. Tiene que ver con esta forma de vida que teníamos. Bueno, en el medio nos chocamos de frente con Cromañón, con todos. Lo que nos pasó. Todos, ¿no? Y ahí se multiplica, ¿no? Siempre digo lo mismo, generación, porque el que no estuvo, pero podría haber estado, el que estaba trabajando alrededor y de repente se sumó a dar una mano, porque hay que entender que así como los propios pibes fueron quienes volvieron a entrar para dar una mano, los que estábamos hicimos lo que pudimos y bueno... Salvaron pibes. Exactamente. Se salvaron entre ellos. Nos salvamos entre nosotros, nos dimos una mano, nos ayudamos de la manera que podíamos con las herramientas que teníamos. Bueno, no hay mucho que explicar porque ya se vio en la presentación, ¿no? Lo que fue esa noche. Entonces, digo... Y ahí también a 20, como decías, a 20 años, también un poco como que se puede ver a lo lejos y bien reflejado esa generación Cromañón, ¿no? Como que... Sí, se puede entender más en toda la complejidad que eso representa. Claro, eso los que no estuvieron mucho tiempo quizás no podían hablar o no se sentían parte o tuvieron que hacer cosas post-Cromañón, como salir a pedir justicia, acompañar a un amigo, generar terapéuticas en recitales chiquitos, eso de, como decía, de la memoria en el rock, ¿no? Sí, bueno. Nos tocó un lugar también a los que no estuvimos ahí, digamos. Claro, después de la noche, después que pasó, bueno, ¿quién sostuvo, quién contuvo a la gente que quedó, ¿no? ¿Quién contuvo desde la morgue? ¿Quién contuvo en los cementerios, los amigos, en las marchas inmensas que se hacían en esa época de 11, 12 cuadras de gente pidiendo justicia? O sea, quien pudo vivir eso, quien pudo acompañar y quien estuvo, es parte de nuestra generación también, porque se sintió atravesado y hace tiempo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Con un montón de literatura, con un montón de textos, con un montón de cosas que va traspolando esto, ¿no? Y hay un libro que nosotros lo venimos trabajando siempre, que nos parece importante que también los jóvenes llegue a ellos, ¿no?
es este libro en zapatillas, y lo que relata es la vuelta de los pibes a las escuelas, Claro. ¿no? Los pibes más adolescentes a las escuelas. ¿Cómo Sí. fue? Entonces, vos tenías un compañero, yo en mi caso era mayor, pero tenías un compañero que había estado ahí, Claro. ¿no? Y Sí, era difícil la escuela. tuviste que acompañarlo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que te ligan a Cromañón, que te atraviesan, porque lamentablemente nos chocó a la sociedad, ¿no? A todo. No hay una masacre más grande que la ocurrida en Cromañón. Entonces, por eso decimos... sí, si lo cuantificás es una locura. Y si te adentras en todo el entramado político de corrupción que hubo, es como muy complejo entrar por cualquier lado para entenderlo. Y para vivirlo, ni hablar, o sea. Exacto. Entonces, claro, para nosotros es eso, ¿no? Decir, bueno, ante todo esto, cómo la sociedad no lo hace propio, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos pasó? Porque hasta Cromañón teníamos una vida, una forma de vida. Un Después, estilo, también, un estilo de sí, vivir. Tal cual. Digo, sí. Y después de Cromañón nos cambió la vida. Entonces, nosotros decimos que nosotros hacemos e hicimos lo que pudimos con lo que hicieron de nosotros, porque sentimos que en Cromañón nos robaron mucho, nos sacaron muchas cosas. Nos sacaron años de vida, nos sacaron sueños, ilusiones, un montón de cosas, ganas de vivir inclusive. ¿Sabés, Vicky, que, perdona que te interrumpa, digo, esto que decís, ¿no? De la generación, digo, a mí me pasa mucho con mi hijo, que tiene 13 años, que a veces se sorprende porque me dice, papá, ¿por qué entras a un lugar y estás mirando para todos lados? ¿Dónde está la salida? Y a veces inconscientemente, hasta con mi pareja o con quien esté, ¿viste? Es como entrar a un supermercado y decir, ¿dónde está la salida de emergencia? Quiero ir a verla, quiero chequearla. Digo, y esto que hablas, digo, vos lo vivenciaste mucho más, digo, y la generación que nos tocó acompañar, que nos tocó por ahí acompañar del silencio y transmitir también, porque yo siento que hoy a veces transmito también a mi hijo en decirle, che, estate atento a esto, fíjate esto. Digo, cómo la sociedad todavía muchos no lo quieren ver a eso, ¿no? Esa parte de decir que lo sufrimos como generación, no es que es algo que listo, fue un accidente, ya está una masacre y listo y ya pasó. No, sí, es un dolor que permanece, pero también vale la pena también recuperar este trabajo que venís haciendo con respecto a sacar a Cromañón del hecho en sí, de lo cuantificable también, más allá de que son 200 pibes los que se quedaron y pibas que se quedaron ahí. Pero sacarlo un poco también de la cuestión de securitista, ¿no? Esto de... claro, fue un error de claro, logística. ¿no? ¿Cómo sacarlo, cómo recuperar esa memoria, no solamente colectiva, sino identitaria, claro, de una generación, de una forma de vida? Eso me parece que es interesante, claro, porque lo que venís haciendo. Si no volvemos a... recaemos en esto de que a mí me parece... que es de alguna manera una forma de estigmatizar y de culpabilizar al propio sobreviviente, al público, a quien estuvo ahí o a quien está en algún lugar. Porque no es que me pasa, no lo puedo negar, de que entro y me fijo. Pero ahora, si yo hago una crítica de eso, ¿está bien? Yo me tengo que fijar. Yo tengo que estar pendiente, o yo tengo que entrar a comprar, como decías vos en el supermercado, entrar a comprar y hacer el acto que lo que yo tengo que hacer. Claro. O sea, entro, compro, pago, me voy, listo. Ahí está. Entonces, digo, ¿quién nos tiene que cuidar? ¿A dónde está el cuidado? Y que además en estos 20 años, eso me parece importante, porque en estos 20 años se habló mucho de seguridad, no digo que está bien y que está mal, como vos decís, poco de los pibes, ¿no? Y de las pibes de Cromañón, quiénes eran, y en este recorrido de Cromañón también nos enseñó que venís formando, con muchos sobrevivientes vienen hablando, un poco vienen a recuperar eso, esa forma de vida de los pibes, quiénes eran los pibes, quiénes eran... Sí, tratamos de recuperar, ¿no? Quiénes eran esos pibes, cuáles eran sus historias, cuáles eran las historias, nuestras propias historias, que era lo que nosotros hacíamos y que queríamos. Claro. En principio recuperar la propia. Sí, y también recuperar la identidad. Sí. Y esto es algo que es muy, muy profundo y muy personal y que está muy discutido, porque, digamos, yo después de la noche del 30 pasé a ser la sobreviviente. Claro. ¿No? Te etiquetaron. No. Yo no soy eso. Es una parte de mí, es una historia, es parte de mi historia, es parte de mi vida. Pero yo no soy eso. Yo soy Victoria, también soy mamá, también soy estudiante, también soy pareja, amiga, compañera. O sea, soy todo lo que a mí me completa como persona. No me
porque si no me limita y me reduce y me lleva y te siempre en un punto también. Siempre me lleva al mismo lugar. ¿No? Entonces, estuve en Cromañón, me pasó Cromañón, viví Cromañón, lo vivo, lo sigo viviendo y puedo salir de esos lugares, pero no soy solamente eso, soy más que eso. Y eso, bueno, también es algo que nosotros queremos traer con el tema de la identidad, porque a partir de Cromañón fuimos, nos etiquetaron o nos pusieron en ese lugar, pero también nos pusieron en el lugar de los de los drogadictos, de las madres, de las malas madres, de los padres violentos que iban a insultar a Ibarra, porque también hay que decirlo. Sí. Entonces, nos estigmatizaron demasiado, nos pusieron en lugares, nos provocaron un demonizaron la música también. Sí, también la música. Yo creo que esto se vio mucho, quedó muy en claro cuando algo muy similar, obviamente no en términos creativos, pasó algo muy similar en una fiesta electrónica donde hubieron 5 chicos. Ahí está, Time Warp, que fue en Costa Salero, un lugar donde gente con plata, para decirlo mal y pronto, y no fueron estigmatizados esos pibes. También, por supuesto, los responsables eran los organizadores de ese evento, el agua estaba cortada y bueno, todo lo que ya sabemos, pero en los medios no vimos esa estigmatización de, bueno, estos pibes que iban a consumir drogas a una fiesta electrónica. O sea, era como que hay una cuestión ahí también clasista. Claro, que siempre fue ligada al rock, digamos, que el que escucha rock del barrio. Pero no cualquier rock, claro, sino al rock barrial. El de barrio, por eso Yo hay una frase que uso y digo, si nosotros nos criamos en la esquina, nos configuramos como miembros del rock barrial y militamos en la esquina, ¿por qué terminamos en un sótano? Eso está más ligado a los 70 que a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nos metieron en un sótano? ¿No? Bueno, lo dejo para pensarlo porque quiero ir cerrando. Bueno, la idea de la columna es ir trayendo esto, la voz de los sobrevivientes en las próximas columnas. Esto de que es Generación Cromañón, el ciclo del podcast, así que lo invito también a que lo vean. Está en YouTube, lo pueden ver porque lo vamos a ir desgranando, vamos a ir trayendo. Ahí lo vemos. Exactamente. Son 9 capítulos, donde hay de todo. Historias distintas, de distintos puntos hay de todo. De verlos. Así que bueno, también vamos a tocar el tema de las otras historias que sí, de los otros acontecimientos también, porque bueno, Gonzalo Cervino también nos trae con su libro a esto de Cavis, a recordar Lapa y otras cosas. Claro, que tiene que ver, digamos, con el tema de Cromañón. Pero bueno, antes de irme, me veo en la obligación de tomarme mi tiempo. Todo el tiempo para saludar a todos. No voy a saludar en general, no es que voy a poner a uno primero y después, sino a Celeste Flores, a la familia de Celeste, a Vicky, a toda la familia de Romina y Nico Flores, a mis amigas, a mis compañeras que están ahí bancando, mis amigas de la vida. A Leonel Sherfly, que ayer me escribió, a Maxi del cielo donde está, obviamente, a Alejandra de allá de Capitán Sarmiento, que también está bancando siempre la movida, a Martín, a su familia, a cada uno de los compañeros, a Pablo, a Leo, a Orellana, a Rodrigo. Son un montón, no me quiero olvidar de nadie, no me quiero olvidar tampoco de mis compañeras, de mis amigas que me están escribiendo también, a Mica, a Gaby también que estaba ahí del otro lado, a Natalia también que está del otro lado, a cada uno de los que está, gracias por estar, gracias por bancarnos y sepan que si estamos acá es por ustedes también y porque ustedes están ahí siempre sosteniendo este espacio, este proyecto, los proyectos anteriores y bueno, estamos ahí. Y hablemos de Cromañón. Hablemos de Cromañón. Lo importante es hablar de Cromañón, sacar ese estigma, ese tabú. Lo importante es hablar de Cromañón. Y hagamos memoria por los pibes siempre. Este no es solamente un segmento radial, sino un acto de justicia, al menos así lo sentimos nosotros. Lo sentimos así, exactamente. Así que muchas gracias por... Gracias, Vicky. Gracias a ustedes por el espacio. Era necesaria esta columna. Así que vamos a un corte y ya volvemos con Tomás Viera.